Sí, ya recién. Listo, chicos. Este es Metabolismo de Carbohidratos 2, así que vamos a ver un poquito de ese tema de carbos. Bueno, ustedes sabrán que es mi tema favorito, carbohidratos, así que el 2 y el 3 van a estar buenos, pero espero no nos perdamos un poco. Esto es exactamente de lo que les había comentado antes. Mm, Les había comentado de la vía glucolítica o de la glucólisis o la glicólisis, porque también lo van a encontrar con ese nombre. Vamos a ir resumido y luego ya profundizo. Glicólisis o glucólisis o vía glucolítica es literalmente... ya está. Es la degradación de glucosa hasta piruvato. Y en este proceso se forman dos moléculas de ATP. Este proceso se da en el citoplasma. Es una fuente de energía, sí, porque nos da moléculas de ATP, pero es una muy poca fuente de energía. Su molécula que la mantiene y que la retroalimenta positivamente es el NAT a secas, no NADH, NAT a secas. Y se divide en dos fases, ¿ok? De las cuales ustedes van a tener que memorizarse al menos la fase número 1. Lo vamos a resaltar. Hasta acá es fase 1 y de acá a acá es fase 2. ¿Ya? Eso es como la parte más genérica. Ok, ahora sí vamos a profundizar un poquito. Lo que ustedes se tienen que aprender es exactamente lo que les voy a decir, ¿ok? Porque sí les van a preguntar. Perdón, hay otra cosita antes de que les diga. Hay 3 enzimas básicas e importantes en esta vía glucolítica y 3 enzimas que se encargan de regular esta vía glucolítica. Son solo 3, ¿ok? Entonces, una es la exoquinasa 4, que es la primera, acá está. Exoquinasa 4, y es importante que pongan que es 4. Ahora les voy a decir por qué. Y o también llamada glucoquinasa. Tenemos otra que se llama la piruvatoquinasa, es la otra enzima. Espérense. Y por último tenemos a la fosfofructoquinasa, fosfofructoquinasa 1. ¿Ya? Uno también es importante que lo tengan en cuenta. Y de estas 3, si tuviéramos que escoger una de las más importantes, diría que es la fosfofructoquinasa 1. No se ve nada con ese color. Vamos a ir con otra. Esta de acá. ¿Ya? Listo. Voy a ponerlos aquí en chiquito. Ya. Es la fosfofructoquinasa 1. ¿Listo? Bien, chicos. Ahora, de estas 3 enzimas, vamos a ver. Ya. O sea, de estas de estas de acá, tenemos que es la glucosa. La glucosa va a pasar a glucosa 6-fosfato por esta enzima que es la exoquinasa 4. Bien, de ahí vamos a ver a la fosfofructoquinasa 1, que es, digamos, entre comillas, la que yo les digo, la enzima más importante, es la enzima reguladora. Tenemos que pasa fructosa 6-fosfato, fosfofructoquinasa la va a pasar a fructosa 1,6-bifosfato. En ese punto se va a dividir en dos esta vía glucolítica. Tenemos la formación de dihidroxiacetona fosfato, o también la van a encontrar así como dihidroxiacetona fosfato, o lo pueden encontrar como gliceraldehído 3-fosfato, que es el G3P, ¿ya? Ahora, la cosa no queda aquí, porque desde ya. De gliceraldehído 3-fosfato y de dihidroxiacetona fosfato. Esta de acá, esta de acá, o sea, se puede formar glicerol 3-fosfato. Ya, glicerol 3-fosfato. Es parecido, pero es glicerol. Si ustedes ven que la vía se va para glicerol 3-fosfato, esta vía ya no se llama vía glucolítica, porque el glicerol 3-fosfato no es parte de la vía glucolítica. Puede ser un producto de estas formaciones, sí, pero no es vía glucolítica, ¿ok? El glicerol 3-fosfato lo vamos a ver, voy a adelantar un poquito para mostrarlo por aquí. Acá está, de dihidroxiacetona fosfato, vemos que acá se forma el gliceraldehído 3-fosfato. O sea, son dos, es una vía que se divide en dos. En fructosa 1,6-bifosfato se va a dividir en dihidroxi y en gliceraldehído 3-fosfato. Ya, se dividen estas dos. Este dihidroxiacetona
fosfato puede volver a formar este gliceraldehído 3-fosfato. Y de hecho, tiene que volver a formar gliceraldehído 3-fosfato. Porque si no produce otra vez este de acá, no puede seguir produciendo piruvato. ¿Puede producir glicerol 3-fosfato? Sí, pero esto ya no es parte de la vía glucolítica. Porque este se utiliza para la fabricación de ácidos grasos, que es otro tema. Igual los van a ver acá, pero poco. O sea, no tan a profundidad. ¿Ya? Entonces, o sea, todo es igualito. Se van a ir aprendiendo poco a poco. Glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, se parte a la mitad, se parte en dos, dihidroxiacetona-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Y este dihidroxiacetona-fosfato vuelve a formar gliceraldehído 3-fosfato para que estas dos vías lleguen a formar piruvato-piruvato en cada uno y para que siga formando parte de la vía glucolítica, porque si se va a glicerol, esto ya no es vía glucolítica, ¿ok? Es pregunta que les voy a hacer, así que no es vía glucolítica. Ya, subo. Listo. Bien. Ahora, ok, les dije que teníamos 4 enzimas que son importantes, perdón, 3 enzimas que son importantes, la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, que se encarga de formar por fin el piruvato desde fosfenol piruvato hasta piruvato. Ahora, en las dos fases que les expliqué que habían, fase 1 y fase 2. Ya, en esta primera fase, vamos a ver, ya, vamos a ver de hecho que se van a fosforilar las hexosas. Estas hexosas de acá se van a fosforilar 2 veces y para ello van a utilizar 2 moléculas de ATP. O sea que aquí, en la primera parte de la vía glucolítica, yo no estoy ganando energía, sino que al contrario, la estoy perdiendo. Mejor lo voy a poner así. Ah, no puedo. Ya, yo pierdo energía, pierdo ATP en la primera fase. ¿Ok? En la segunda fase, yo voy a fabricar energía, voy a fabricar ATP, pero voy a fabricar una molécula de ATP, 2 moléculas de ATP, 3 moléculas de ATP y 4 moléculas de ATP. O sea que acá fabrico 4 moléculas de ATP. Mi ganancia neta es exactamente lo que les dije acá. Esto de acá es mi ganancia neta, 2 moléculas de ATP. ¿Ya? Ya. Entonces, en la vía glucolítica voy a perder energía, voy a utilizar moléculas de ATP, pero al mismo tiempo produzco. Y voy a producir mayor cantidad de la que utilizo. Por eso mi ganancia neta y por eso la fabricación de energía sale positiva, porque al final yo utilizo 2, pero fabrico 4 y me quedan 2 moléculas de ATP como ganancia neta. ¿Ya? Em, Ok, entonces esta vía glucolítica ya lo tienen ahí. La fabricación de ATP, así como en otros tipos de fabricación de ATP, por ejemplo en la cadena transportadora de electrones o la respiración oxidativa o la fosforilación oxidativa, tiene que ver con la fosforilación, o sea, es literalmente les digo fosforilación oxidativa. Pero en la fabricación de ATP, en esta vía glucolítica, se llama fosforilación a nivel de sustrato. No sé dónde escribirlo, pues. Ya lo voy a poner acá. Fosforilación. Mm. Fosforilación a nivel de sustrato, ¿ya? No se olviden que aquí el NAT va a servir de estimulador y el NADH, que también vamos a ver, porque acá se fabrica NADH. Y vamos a ver que el NAT, porque ahorita lo... Ay, no, estoy mareando. Quiero explicarles, pero me voy a adelantar mucho. Entonces, vamos a resumir esto. En la fase número 1 vamos a hacer 2 hexosas. Las hexosas van a estar fosforiladas. Ya, les voy a agregar fósforo. Les voy a agregar fosfato, perdón. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, yo tengo mi glucosa. Y ahora se va a llamar glucosa 6-fosfato, porque en el espacio 6 está glucosa, que es una hexosa, le estoy agregando un fosfato, lo estoy fosforilando. Y luego a esta fructosa 6-fosfato, que sigue teniendo solo un fosfato, le voy a agregar un segundo fosfato. Ahora tengo fructosa 1,6-bifosfato. O sea, ahora le he agregado 2 fosfatos. Entonces, en cada una le agrego un ATP. Acá utilicé un ATP y acá utilicé otro ATP. En la primera parte yo tengo menos 2 ATPs. Eso es en la primera fase. Y en la segunda fase
Uy, no puedo. Ya. Y en la segunda fase, que es cuando ya me parto de hidroxiacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, que son nombres raros, pero poco a poco se van a ir ya. Pero poco a poco se van a ir adentrando un poquito más esos términos. Van a ver que en la fase 2 se va a producir, de hecho, 4 moléculas de ATP. Entonces la ganancia neta al final queda como 2 moléculas de ATP y este termina siendo una producción positiva de energía, la vía glucolítica o la glicólisis, ¿ya? Y ganancia neta, ya, 2 moléculas de ATP. ¿Listo? Esta ganancia de ATP se llama fosforilación a nivel de sustrato, ¿ya? Ahora, en esta fabricación no solamente vamos a ver fabricación de ATP, también vamos a ver fabricación de NADH, que lo vamos a ver en un ratito en otro lado, ¿ya? Y por último, acuérdense que tenemos 3 enzimas muy importantes que se encargan de la regulación de la vía glucolítica, que son hexoquinasa 4 y o glucoquinasa, que es el primer paso. Luego tenemos la fosfofructoquinasa 1. Ay, me he equivocado. Es acá. Aquí. Ya. Ahora sí. Rayada. Y por último tenemos a la piruvatoquinasa, que está acá, que se encarga de hacer el último paso, desde fosfonolpiruvato hasta piruvato. El último paso de la vía glucolítica es pasar de glucosa a piruvato. Es degradación de glucosa a piruvato. ¿Ya? Y en esto se da en el citoplasma. Hay fabricación de 2 moléculas de ATP y la enzima que se encarga de regenerar o retroalimentar positivamente a esta vía es el NAT, que también es muy importante que les va a preguntar el profesor también. Ok, ya. Entonces, hasta ahí creo que estamos bien. Ahora, datitos adicionales que son importantes mencionar. La hexoquinasa 4 o glucoquinasa, ¿por qué les digo que tienen que hacer énfasis en que es 4? Porque tenemos otros tipos de hexoquinasas. Tenemos hexoquinasa 1, 2 y 3, y estos están en tejidos extrahepáticos. Estos no hacen la misma función que esta hexoquinasa 4, ¿ya? Ya. Esta de acá, la isoquinasa 4 obviamente está únicamente en el hígado, porque en el hígado se da la vía glucolítica. ¿Solamente se puede dar en el hígado la vía glucolítica? No, no se da solamente en el hígado la vía glucolítica, se puede dar en todos los tejidos, en todos los órganos, diferente la entrada de glucosa. Por ejemplo, en el hígado, ¿qué GLUT se utilizaba? ¿Sí se acuerdan que GLUT era para el hígado? A ver, respóndeme, chiquis. ¿Qué GLUT para el hígado? Para el hígado. Sí, ¿qué GLUT para el hígado? Lo vimos en la clase pasada. Tiene riesgo, con un número. Ya, chicos, alguno. ¿Qué GLUT para el hígado? Para que ingrese la glucosa al hígado, ¿qué GLUT se utiliza? Dos. Muy bien, caminen. El 2. Ya. El GLUT 2 es para el hígado. Para lo demás es GLUT 4, así como intestino, tejido adiposo, todo eso es 4. Pero el GLUT 2 es para el hígado. Ya. Listo, chiquis, triquis. Ya. Ahora, acuérdense entonces que la exoquinasa tiene otras isoenzimas, 1, 2 y 3, en tejidos extrahepáticos. También fosforilan, como la isoquinasa 4, pero fosforilan otro tipo de moléculas. Acá está fosforila glucosa, pero las otras pueden fosforilar fructosa u otras moléculas que no importan ahora, ¿ya? Entonces, solamente eso. De la fosfofructoquinasa 1, digamos que es la enzima más importante que se encarga de regular la vía glucolítica, y lo mismo en la piruvatoquinasa, que se encarga de hacer el último pasito. Ahora, como dato adicional, solamente para ya pasar a la otra diapositiva, es que nosotros vamos a ver que acá en situaciones aeróbicas o anaeróbicas se va a producir diferentes cosas. La vía glucolítica ya saben que es pasar de glucosa a piruvato, no hay más. Esa es la vía glucolítica. Pero la vía glucolítica se puede dar en situaciones aeróbicas, es decir, con oxígeno, o anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. Y si se da con oxígeno, vamos a ver la formación de piruvato, perfecto. Y vamos a ver la fabricación de NADH, como estaba acá también, perfecto. Entonces voy a ponerle número ya.
Esto es en situaciones aeróbicas. Ahí tenemos en NADH, tenemos el piruvato. Vamos a ver también la fabricación de esta NADH. Se va a ir a hacer un proceso en las cadenas transportadoras de electrones, que es fosforilación oxidativa. Y este fosforilación oxidativa nos va a lanzar algunos productos como el agua, también nos van a dar protones de hidrógeno y también nos van a dar dióxido de carbono. Pero esto es como una consecuencia al final de todo el proceso aeróbico. Ahora, si yo te estoy hablando de un proceso aeróbico, si yo te estoy hablando de un proceso anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno, este piruvato no se queda como piruvato, sino que tiende a formar un ácido que es el ácido láctico, que lo voy a poner acá. Forma el ácido láctico o mejor conocido, o yo lo voy a decir así en toda la clase, lactato. Este ácido láctico lactato, ¿por qué tiende a formar esto? Porque el piruvato, como consecuencia de formar piruvato, forma acetil-CoA. Y este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs depende de oxígeno. Pero si yo estoy en una situación anaeróbica, no tengo oxígeno, ¿para qué voy a formar acetil-CoA si mi ciclo de Krebs está sin función porque no tengo oxígeno? Entonces, mi piruvato no va a formar acetil-CoA. Mi piruvato no le va a quedar otra que tener que formar ácido láctico. ¿Por qué? Porque tiene la enzima o la coenzima en este caso que ayuda a la formación de ácido láctico. Porque para pasar de piruvato a ácido láctico yo utilizo NADH. Uy, no sé, no da nada. Espérense. Yo utilizo NADH. Y de hecho, de NADH yo formo NAT. O sea, que para eso es muy importante, muy importante. Yo estoy en una situación anaeróbica, no tengo oxígeno, no voy a formar acetil-CoA porque no va a entrar a mi ciclo de Krebs, porque mi ciclo de Krebs dependiente de oxígeno no va a funcionar. Entonces, pero sí tengo mucha fabricación de piruvato y mucha fabricación de NADH. Entonces se inclina a formar y a utilizar este NADH para formar ácido láctico. En este uso de NADH se queda como NAD. ¿Y si se acuerdan cuál era la enzima que retroalimentaba la vía glucolítica? El NAD. Este NAD retroalimenta la vía glucolítica. Entonces, la fabricación de piruvato o para pasar de piruvato a ácido láctico y el NAD va corriendo a mantener viva la vía glucolítica, porque la vía glucolítica es un proceso independiente de oxígeno. Sucede tanto en situaciones aeróbicas como anaeróbicas, si se dan cuenta. Entonces, en situaciones anaeróbicas, en donde no tengo fosforilación oxidativa, en donde no tengo ciclo de Krebs y en donde no tengo diferentes procesos que dependen de oxígeno para darme energía, no le queda otra que hacer algunos procesos independientes de oxígeno, pero que también me den energía. Y la vía glucolítica es un proceso anaeróbico, o sea, no dependiente de oxígeno, y que me da energía. Me da muy poquita, como les dije, me da solo 2 moléculas de ATP. Es mínimo, pero algo me da, o sea, algo de energía me da. Entonces, esta va a ser un método de compensación del cuerpo o de desesperado del cuerpo y va a formar ácido láctico para formar o para pasar de NADH a NAD y que se mantenga la única vía que nos va a dar energía, que aunque nos da poquita, nos da algo, que es la vía glucolítica. Y en esta fabricación me da el ácido láctico, que es, cabe mencionar, muy neurotóxico. Por eso es que a veces en procesos de isquemia, eh, en donde no hay oxígeno, hay algunos procesos neurotóxicos, ¿no? Por la fabricación abundante de ácido láctico en los órganos. Ya, entonces eso, ya, neurotóxico, ya, chicos. Ya, yo alucino que me han entendido. ¿Sí? Ya. Y ya. Eso sería, ¿no? La fabricación, entonces, en situaciones anaeróbicas, yo tengo ácido láctico, tengo ATP, porque, bueno, voy a tener energía. 2 ATP nada más poquito, pero algo tengo. Y no más. Y en situaciones aeróbicas sí tengo la fabricación de mi piruvato, de mi NADH, de mi agua, de mi dióxido de carbono, de mi hidrógeno, ya al final de todo el proceso. Ya, entonces eso se da en situaciones aeróbicas y anaeróbicas, ¿sí? Ya. Ahora, vamos a pasar. Ya les prometo que no me voy a demorar más, ¿ya? Entonces en una diapositiva me demoro todo el rato.
Ahora, toda esta fabricación de NAD y de NADH que he tenido se va a ir a las lanzaderas. Esto se da en la membrana de la mitocondria. El proceso de la vía glicolítica, acuérdense que son procesos complementarios. ¿Se acuerdan? La compartimentalización en la célula, que hay procesos que se dan en el citoplasma, hay procesos que se dan en la mitocondria. Mayormente se dan procesos catabólicos de la mitocondria y anaeróbicos en el citosol, que son procesos de síntesis, ¿no? Y en el otro son procesos de degradación. Entonces, este proceso de la lanzadera se da exactamente en la membrana mitocondrial. Acá la tenemos. Membrana interna, esta es la mitocondria. Membrana interna y el citosol. Ya, voy a cambiar de color, si no tenemos. Después de aquí voy a hacer unas preguntitas para ver si me están entendiendo, porque si no me entienden la primera parte ya perdimos, ya, chicos. ¿Ya? Entonces, ay, me he asustado. Ya. Ya, listo. Entonces, tenemos estas lanzaderas en la mitocondria, la membrana interna y el citosol. Lo mismo acá, en mitocondria, membrana externa, membrana interna y el citosol. Tenemos dos tipos de lanzaderas. Tenemos la lanzadera de glicerol fosfato y tenemos la lanzadera de malato aspartato. Les voy a decir lo único importante que se tiene que memorizar, aunque sería bueno que se aprenda todo el proceso, pero quiero que se acuerden lo más importante. Ok. Ya. Para empezar, todas las lanzaderas son la continuación de la vía glucolítica. Mírenlo así. Las lanzaderas son la continuación de la vía glucolítica. La vía glucolítica, ¿qué me lanza? Dos moléculas de ATP. Me lanza dos moléculas de NADH. Esas moléculas de NADH están en un proceso aeróbico, acuérdense. Cuando yo lanzo moléculas de ATP y de NADH, es que estoy en un proceso aeróbico. Si no hubiera NADH, es porque estoy en un proceso anaeróbico, porque acuérdense que el NADH va corriendo a formar ácido láctico que mantiene mi vía glucolítica, que es la única vía que me da energía. Poquita, pero algo me da. Ya, entonces, entonces, esta fabricación de NADH en la vía glucolítica es un proceso aeróbico. En un proceso aeróbico va a tener que seguir haciendo procesos que me fabriquen energía y que sean dependientes de oxígeno. Uno de esos procesos que son aeróbicos, o sea, dependientes de oxígeno, y que me fabrican mucha energía, a diferencia de la vía glucolítica que solamente me da dos moléculas de ATP, es la fosforilación oxidativa, que es muy diferente a la fosforilación a nivel de sustrato, que es la fabricación de ATP netamente de la vía glucolítica. No es igual y sí lo preguntan en parcial, ¿ya? La fosforilación oxidativa y o la cadena transportadora de electrones es un proceso que se da en la mitocondria dependiente de oxígeno, o sea, aeróbico, y que me fabrica la mayor cantidad de energía en un proceso aeróbico. En un proceso aeróbico, la fosforilación oxidativa es mi prime para obtener energía, ¿ya? Para en palabras más tranquilas. Entonces, este NADH tiene que entrar a la mitocondria, porque este NADH de la vía glucolítica está en el citosol. Estas lanzaderas permiten que este NADH ingrese, pase por la membrana y esté en la mitocondria, acá, en la mitocondria. De una vez haya ingresado a la mitocondria, se van a fabricar dos moléculas importantes que van a la cadena transportadora de electrones. Como literalmente su nombre dice, donan electrones por cada uno de los dominios, o bueno, no me acuerdo los nombres, dominios de la cadena transportadora de electrones, que son cuatro, ya, va dándoles los electrones. Y estos electrones van a ir generando fuerza para la fabricación de ATP. Ahora, esta fabricación de ATP en la cadena transportadora de electrones es tema de la próxima clase, pero ahora solamente quiero que me presten atención por el hecho de que esta... Uy, voy a silenciar mi celular. Ya. Por el hecho de que esta NADH, cuando pasa a la mitocondria, en el caso de las lanzaderas de glicerol fosfato, que es esta de acá, me va a dar FADH2. Y en el caso de las lanzaderas de malato aspartato, que es esta de acá, me va a dar NADH. El FADH2 y el NADH son las dos moléculas que contribuyen al transporte de electrones en la cadena transportadora de electrones. Y esta cadena transportadora de electrones me puede dar 2 a 3 moléculas de ATP respectivamente por FADH2 y por NADH. Ya. En el caso de FADH2 me da 2 moléculas de ATP y en el caso de NADH me da 3 moléculas de ATP.
por 3 moléculas de ATP. Por 3. Ya, entonces, en pocas palabras, las lanzaderas son las que agarran el NADH, residuo de la vía glucolítica, para pasarlo a la mitocondria para que éstas por fin puedan producir energía en un proceso dependiente de oxígeno, estamos hablando de un proceso en condiciones aeróbicas, y que me fabriquen una gran producción de ATP en la fosforilación oxidativa dentro de la mitocondria. ¿Ya? Listo, chiquis triquis. Entonces, ya. Ahora, ¿cómo se funcionan todas estas lanzaderas? Lo vamos a hacer lo más resumido posible porque dudo mucho que les pregunten tanto, pero lo importante es eso, ¿no? Las lanzaderas transportan el NADH del citosol de la vía glucolítica a la mitocondria para la fosforilación oxidativa y para la fabricación de más ATP. Ya, ¿listo? Eso es el resumen. Ahora les voy a explicar esto. La lanzadera de glicerol-fosfato es la más sencilla. Acá tengo mi NADH, ¿ya? No se logra ver bien por el otro, pero este es mi NADH. Ya. Este NADH, ¿eso se lo puedo? Ya. Ah, no, no se puede. Ya, este NADH de acá que está formándose, este NADH va a unirse a mi glicerol 3, a mi dihidroxio cetona fosfato. ¿Esto de dónde lo obtengo? También de la vía glucolítica, ¿sí se acuerdan? Dihidroxio cetona fosfato también viene de la vía glucolítica. Este NADH le va a donar electrones, literalmente, o sea, protones, hidrógenos, perdón. Le va a donar protones, hidrógenos. Y este va a formar glicerol 3-fosfato. Pregunta, glicerol 3-fosfato, ¿es parte de la vía glucolítica? Es una pregunta para todos. ¿Glicerol 3-fosfato es parte de la vía glucolítica? ¿Sí o no? No escuché, chiquis, triquis, perdón. No te escuché nadita. No sé si, no sé si soy yo o... Nada, nada, Peques. Sé que estás hablando, pero no te escucho. No sé si soy yo, o ninguno escucha. Soy yo. Mm, a ver, escríbeme por el chat, por favor. ¿Se me escucha? Ya, espera, ahí creo que te escuché un poquito más. Ah, creo que estaba hablando abajo. No, no es parte de la vía política. Ujú, sí, ahora sí te escucho perfecto. Gracias, Daniel. Metas, metas. Muy bien, no es parte de la vía alcohólica. Y esto se da a través de una enzima, la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Importante que digan esto, porque si no el doctor Guija los va. Citosólica. Es muy sencillo porque la enzima citosólica está en el citosol y la enzima mitocondrial está en la mitocondria, así que tampoco hay tanta ciencia. Ahora, este glicerol 3-fosfato va a pasar la membrana y acá ese protón que estaba transportando lo va a dejar y se lo va a dar al FAT. Y este se va a volver FATH2. Y otra vez se forma dihidroxiacetona-fosfato por la misma enzima, pero mitocondrial, que hace el mismo proceso, pero vía reversa. Y otra vez el dihidroxiacetona-fosfato se retira para volver a servir como medio de transporte. Y así se va haciendo el ciclo y el ciclo. Y este FATH2 se va corriendo a la cadena de transporte de electrones o la fosforilación oxidativa y me va a fabricar 2 moléculas de ATP. En realidad me fabrica menos, pero ya eso lo voy a explicar en la otra clase. ¿Ya? Es muy sencilla la lanzadera del glicerol fosfato porque solo es dihidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato ingresa, vuelve a formar dihidroxiacetona fosfato y vuelve a salir. Solamente sirve para transportar moléculas de hidrógeno, o sea, protones, al FAT y que se vuelva FATH2, nada más. Y esta sí puede ir a la cadena a transportar electrones. No, no hay muchas cosas. La enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, citosólica, mitocondrial. Se acabó, no hay más. En la lanzadera de malato aspartato sí lo voy a reconocer, es un poquito más tediosa, pero lo vamos a hacer también resumido. ¿Les parece? Vamos a ver oxalacetato libre, todo parte de aquí, ¿ya? El oxalacetato
va a recibir protones por la malato deshidrogenasa, también citosólica, sé que acá no lo especifica, pero es citosólica, forma malato, pasa la membrana. Y este malato otra vez va a formar oxalacetato. Por la misma enzima mitocondrial, ya saben, no hay mucha ciencia. Y deja los protones. Esto no se los va a dar a FAT, sino que se los va a dar a NAD. Y se forma NADH. Este va a la cadena transportadora de electrones. Se acabó. ¿Cuál es lo difícil, entre comillas? Que el oxalacetato no va a salir como oxalacetato. ¿Ya? El oxalacetato no puede salir como oxalacetato. Y para ello va a necesitar esta, que es una transaminasa. Y no creo que les pregunto mucho también cómo eso, pero, o sea, mejor por si acaso, ¿no? La transaminasa va a formar dos cositas. Alfa-cetoglutarato, que es un precursor del oxalacetato y que sí puede volver a formar oxalacetato, y también va a liberar aspartato, que también puede salir. Sale aspartato, sale alfa-cetoglutarato. Y estos dos que se separaron del oxalacetato y del glutamato van a volver a formar los mismos productos, gracias a la misma enzima. Eso sí, transaminasa es transaminasa, tanto en el citosol como en la mitocondria. Lo importante es la malato deshidrogenasa. Es prácticamente igual, solamente que el oxalacetato no es que entra y sale. En el otro caso, sí, ¿no? La dihidroxiacetona-fosfato ingresaba y salía de la membrana como quería, igual que el glicerol fosfato. Acá el malato ingresa con la mitocondria normal, pero para salir el oxalacetato no sale como tal, se junta con el glutamato por una transaminasa, van a formar alfa-cetoglutarato y aspartato. Estos dos sí salen de la membrana y vuelven a formar los mismos productos. ¿Para qué? Para que vuelva a servir como transporte. Es igual, un ciclo repetitivo. Lo único importante es que el oxalacetato recibe los protones con la malato deshidrogenasa, forma malato, lo mete a la mitocondria y los vuelve a dejar, pero esta vez en el NADH. ¿Ya? Los forma en el NADH, perdón, los dejan en un NADH y va a la cadena de transporte de electrones. Por cada molécula de NADH se forman 3 moléculas de ATP. Pero en realidad, como les digo en el anterior, en realidad es menos, pero eso ya lo vamos a ver después también. Y acá se fabrican 2 moléculas de ATP. Listo, eso es todo sobre lanzaderas. Bien, tranquis, bueno, más o menos. Ahí vamos, sobreviviendo. Vamos a explicar muy rapidito esto de acá, porque la verdad no quiero marearlos mucho con esto. Y de hecho quiero irme más a lo que es la regulación, porque a eso les van a preguntar un montón. Tejido adiposo, tejido muscular y 20 tejidos más que les van a explicar. Lo único importante que tienen que decir para lo que es la guía es la fabricación de. En este caso, en el tejido adiposo, la vía glucolítica, ustedes ya saben, esto se da en todas partes, ¿no? En todos los tejidos se puede dar la vía glucolítica. Para el hígado es GLUT2, ese es sencillo, pero para el tejido adiposo podría ser el GLUT4. De hecho, es el GLUT4, ya. Igual que en el tejido muscular y bueno, eso. Ya, acá entra la glucosa. Ya saben, todo el proceso. Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato se parte en dos. Dihidroxiacetona fosfato, o más conocido como DHAP, y gliceraldehído 3-fosfato, más conocido como G3P. Estos dos, acuérdense que el gliceraldehído 3-fosfato al final, perdón, acuérdense que el dihidroxiacetona fosfato vuelve a formar gliceraldehído 3-fosfato, porque si se va a formar glicerol 3-fosfato, como dijo Daniel, ya no es parte de la vía glucolítica. Ahora, esta síntesis me da piruvato. Y a través de muchos precursores, muchos procesos más que no los vamos a ver ahora, porque síntesis de triglicéridos nos corresponde para final, sintetizo triglicéridos. Triglicéridos es una moneda de almacén de energía. Solo tenemos dos monedas de almacén de energía: glucógeno, triglicéridos. No se almacena energía de otra manera. Y este es uno, triglicéridos, en el tejido adiposo. Entonces, cuando ustedes les pregunten, chicos, ¿cuál es la importancia de la vía glucolítica en el tejido adiposo? La importancia de la vía glucolítica en el tejido adiposo es la síntesis de triglicéridos a partir de la vía glucolítica, específicamente a partir del dihidroxiacetona 3-fosfato, perdón, dihidroxiacetona fosfato que forma gliceraldehído 3-fosfato piruvato, y de posteriores pasos en mayor cantidad de procesos se sintetizan los triglicéridos. Y eso lo vamos a ver ahora muy superficialmente, pero en otra cosa también. Lo mismo en el tejido muscular, pero en el tejido muscular hay algo más importante que tienen que ver.
El tejido muscular es un tejido en el cual está muy propenso a entrar en procesos anaeróbicos. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas al gimnasio, suponiendo que alguno de acá va al gimnasio, hace mucho ejercicio y su músculo lo da todo y se queda sin oxígeno, ya no puede más. Entonces, en este proceso, el ciclo de Krebs ya no se da abasto, o sea, no puedes, ya se saturó y ya no puede recibir más acetil-CoA, más piruvato, porque acuérdense del piruvato se forma acetil-CoA, pero ya no ingresa, ya el ciclo de Krebs lo dio todo, se saturó, no soporta más. Entonces, el músculo tiende a fabricar lactato gracias a la enzima NADH para formar molécula NAD y para mantener viva mi vía glucolítica más, y que me dé una mínima cantidad de energía, pero que algo me dé. Entonces, esta fabricación de lactato solamente se da en 3 órganos. Y eso es pregunta, pero siempre. Solamente hay fabricación de lactato en 3 órganos. Eso les voy a preguntar ahora. Tejido muscular es uno. Eritrocitos es otro. Solamente un bracito para decirles que tengo glucosa, el proceso es igual, de glucosa a piruvato el proceso es igual y me forma lactato. Es uno de los dos, es uno de los tres fabricantes, es uno de los tres órganos fabricantes de lactato, ¿ya? Pero este 1,3-bisfosfoglicerato y este 2,3-bisfosfoglicerato, ¿para qué son? Esta es una desviación de la vía glucolítica. Esto no es parte de la vía glucolítica como tal, pero es una desviación para formar esto de acá. ¿Para qué es esto? Esto sirve para intercambio gaseoso, que lo van a ver ahorita en fisiología. Sí, sí, lo van a ver en fisiología 1, en respiratoria, ¿o no? No. No, perdón. Eso lo van a ver en fisiología 2, todavía. Ya, el otro sí, en respiratoria. Muy me rayé. Ya, entonces el 2,3-bifoxoglicerato permite el intercambio gaseoso. Pocas palabras, el 2,3-bifoxoglicerato tiene mucha afinidad, dependiendo de la edad, tiene mucha afinidad al eritrocito, o sea, al hierro. Y esto puede llegar a evitar que se junte o que el hierro se una al oxígeno. Entonces, permite como tal el intercambio gaseoso. Por ejemplo, cuando se da el intercambio gaseoso en el pulmón y yo tengo que soltar, o sea, mi hierro tiene que soltar el oxígeno para hacer el change en la respiración, el 2,3-bifosfoglicerato puede ser uno de los que ayuden a unirse con el hierro y que desprende el oxígeno para este intercambio gaseoso. Lo mismo en el caso de cuando va a hacer la reperfusión en todo el cuerpo, ¿no? O sea, el hierro llega a todas las partes del cuerpo con el oxígeno, pero tiene que soltarlo para que llegue al tejido. Y esta molécula 2,3-bifosfoglicerato permite esa desunión y libera el oxígeno para nosotros, para nuestro cuerpo, para que esté bien perfundido y todo eso. Así que esto es intercambio gaseoso. Pero o sea, eso no le van a explicar al doctor hija, solamente le dicen que en el eritrocito también hay fabricación de lactato a partir de piruvato, a partir de la vía glucolítica, y que también puede haber una desviación en la formación de 2,3-bifosfoglicerato, que es una molécula importante para el intercambio gaseoso. No creo que les pregunte más, pero si fuera así, ya saben. En el cerebro no hay mucha cosa. Glucosa, piruvato, ciclo de Krebs. No hay fabricación de lactato. El cerebro solamente vive de glucosa, glucosa. Nada más, nada más, literalmente. El hígado, importante. Este órgano no fabrica lactato, pero recepciona lactato. Otro color. Me dio sueño. Ya, el hígado no fabrica lactato, pero recepciona lactato. De los 3 órganos que les dije, ya no va a aparecer el tercero. No, ya no aparece el tercero. Pero sí voy a mencionárselos. Hígado es uno, perdón. Músculo es uno, eritrocito es otro y el otro es la médula renal. ¿Ya? La médula renal. Estos 3 órganos fabrican lactato y este lactato es el único órgano que recepciona lactato es el hígado. Y este hígado tiene la potestad de no solo aceptar el lactato, sino de volver a fabricarlo en piruvato a través de la misma enzima lactato deshidrogenasa. ¿Ya? Lactato deshidrogenasa. ¿Ya?
Y también sintetiza triglicéridos a partir del dihidroxiacetona fosfato fabricado en la vía glucolítica que después se da en gliceraldehído 3-fosfato y lo mismo. Y también puede darme piruvato y también este puede entrar al ciclo de Krebs, así que tampoco hay mucha ciencia. O sea, el hígado es el más importante en todo esto. Ya, entonces eso sería todo con este de cosas. Ya. Y para ya casi terminar, no, mentira, no los voy a mentir, todavía falta. La regulación de la vía glucolítica. Espérense, hasta ahí quiero saber si todo se está entendiendo bien. Sí, todo va bien, o sea, me estoy hablando muy rápido, capaz. ¿Todo bien? Sí. Ya, chiquis, triquis. Les voy a hacer una pregunta, solo una, para ver si están vivitos. ¿Me pueden decir cuáles? Ah, no, están viendo mi pantalla. Ya, eso no lo voy a preguntar. ¿Me pueden decir cuánto es la ganancia neta en la vía glucolítica? Tus ATP. Ujú. Sí, muy bien, Dani. Muy bien. Ya, les voy a hacer una más, porque me han contestado rápido. ¿Cuáles son mis tres órganos, o al menos uno, de los que fabrican el lactato? Mm. Y si se quieren coronar, ¿cuál es el órgano que lo recepciona? Mm, mm. Acabo de mencionarlo, literal. Mm, ¿Alguno de los órganos que fabrica el lactato, cuáles serían? Me acuerdo dos del test, eritrocitos, el tejido muscular y lo recepciona el hígado, pero había uno más que falta que también lo fabrica el Ujú. cielo. La médula renal. Ay, niña, gracias. Ujú. Médula renal. Pero igual en clase no lo van a hablar mucho, solamente hablan de músculo, de eritrocito. Médula renal no. Pero sí lo colocan en el PPT. Pero o sea, no profundizan. Pero para que lo sepan. Médula renal. Clink, clink, clink. Y lo recepciona el hígado, como ya saben. Listo, chiquis triquis, vamos a enterar la regulación de la dialogolítica. Y todo esto depende, o sea, que entiendan esto depende de lo que entiendan los demás. Si no entienden esto, no entienden lo demás. Entonces, voy a no hacerlo tan lento, que la vez pasada me demoré, pero lo voy a hacer tampoco tan rápido. Denme 10 minutos y ya estamos. Regulación de la vía glucolítica. Son tres enzimas. Ya las están viendo. Fosfoferitoquinasa 1, piruvato-quinasa, hexoquinasa. Hexoquinasa, muy sencillito. Ya sabemos que tenemos cuatro tipos de hexoquinasas. La que vamos a hablar ahora es la hexoquinasa 4 o glucoquinasa. Y es el que hace el primer pasito en la vía glucolítica, ¿no? De pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. O sea, fosforila una hexosa. Y para esto utilizo una molécula de ATP en la primera fase de la vía glucolítica. Hasta ahí vamos bien. Ya. Ahora, la vía glucolítica es una vía que se puede regular a sí misma, así que puede verse estimulada o inhibida a sí misma dependiendo de las necesidades. Si yo tengo glucoquinasa 6-fosfato, esta glucoquinasa 6-fosfato va a inhibir, esta glucosa 6-fosfato va a inhibir a los otros tipos de exoquinasas, a la 1, a la 2 y a la 3, que son que fosforilan igual que esta exoquinasa, pero en tejidos extrahepáticos. En el hígado, principal exoquinasa que van a ver es la exoquinasa 4. Y ya, ya estamos. Ya. Ahora, cuando se utiliza poca cantidad de glucosa 6-fosfato, que es esta de acá, cuando se utiliza poca cantidad, aumenta la concentración de lo que es la captación de glucosa. O sea, recibo más glucosa para hacer esta fosforilación. Si tengo poquita de glucosa 6-fosfato, significa que hay poca vía glucolítica activa. Entonces, mi vía glucolítica va a decir, tengo que cambiar y se empieza a captar mayor cantidad de glucosa. Se sobreentiende, ¿ya? ¿Y qué otra cosa más?
Creo que eso era todo sobre exoquinasa. Ah, una cosa que también quería mencionarles es, cuando nosotros comemos, tenemos mucha glucosa en sangre. Eso significa que tenemos insulina elevada. Cuando yo dejo de comer, tengo poca glucosa en sangre. Eso significa que ya no tengo mucha insulina elevada, sino lo que tengo es glucagón, mi hormona opuesta. Entonces, si yo tengo mucha insulina, mi insulina, no, perdón, si yo acabo de comer, tengo mucha glucosa en sangre. Entonces mi insulina va a decir, tengo que hacer que la glucosa haga vía glucolítica, se degrade, porque no puedo tener mucha glucosa en sangre. Entonces, esta insulina estimula estas hormonas, estimula estas enzimas. Entonces, un estimulador de mi exoquinasa es la insulina, fijo, fijo, fijo. ¿Ya? Mi ojo. Ya. No hay mucha cosa en exoquinasa, repito. Fosfofructoquinasa 1. Y aquí sí hago un paréntesis, porque la fosfofructoquinasa 1 tiene su compadre, que es la fosfofructoquinasa 2. Por eso les decía la importancia de poner 1 cuando les hablaba de la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa 2 hace un proceso diferente de la 1, pero puede formar parte de la vía glucolítica. No, es un adicional. La fosfofructoquinasa 1, como su nombre lo dice, es una quinasa, es una enzima que fosforila también. Y pasa de fructosa 6-fosfato, que ya tiene un fosfato, a fructosa 1,6-bifosfato. O sea, le agrega otro fosfato y aquí utilizo otra molécula de ATP. Fase número 1, ya utilicé 2 moléculas de ATP. Ya. Entonces, esta me reí. Esta fosfofructoquinasa 1 va a tener inhibidores y estimuladores. Uno de mis inhibidores es el ATP, el AMP cíclico. Esto es muy importante que se lo aprendan. Este es más importante que se lo aprendan, el citrato. Y quiero que lo tengan bien en cuenta porque si me responden esta pregunta, de verdad, chicos, que más adelante es, ahorita no es. Pero el citrato, acuérdense, ¿ya? Ya. Ok. Y también voy a tener estimuladores. ¿Cuál podría ser un estimulador? O sea, pensando con el pensamiento, como dice el decano. Ya. La fructosa 6-fosfato podría ser uno de los que me estimulan esta enzima. Si tengo mucha fructosa 6-fosfato, voy a estimular mi enzima fosfofructoquinasa 1, que lo que hace es fosforilarla para que continúe la vía glucolítica. Entonces, si tengo mucha fructosa 6-fosfato, estimulo a su propia fosforilación. Como les digo, esta se retroalimenta a sí misma. Mucha, eh, ¿cómo era? O sea, mucha fructosa 6-fosfato o muchos productos de la vía glucolítica estimulan su continuidad en el proceso de la vía glucolítica hasta llegar al piruvato, que es su paso final, ¿no? Lo mismo con fructosa 1,6-bifosfato. Si tengo mucha fructosa 1,6-bifosfato, también estimulo a mi fabricación o a mi estímulo a que siga trabajando la fosfofructoquinasa 1. Y también, y acá voy a hacer mi paréntesis, la fructoquinasa 1, perdón, 1, 2,6-bifosfato. ¿En qué momento aparece esta 2,6-bifosfato? Que no sé en qué momento apareció. Lo que pasa, chicos, es que yo en mi fosfofructoquinasa 1, la fosfofructoquinasa 1 se caracteriza por hacer un proceso irreversible. Es decir, que solamente, pucha, me equivoco. Irreversible. Esto es importante, ¿ok, chicos? Es irreversible. ¿Por qué? Porque esta misma fosfofructoquinasa 1 no va a hacer el paso contrario. No va a pasar de fructosa 1,6-bifosfato a esto. Esto no lo hace. No lo hace. La fosfofructoquinasa 1 no. Hay una enzima que lo hace, sí, que se llama la fructosa 1,6-bifosfatasa, que no le he escrito. No, no la he escrito. Bueno, no la tengo. Bueno, chicos, fin. Pero acá tengo la fosfofructoquinasa. Lo voy a escribir acá, ¿ya? Esta es. La fosfofructoquinasa. Ah, no. Ay, chicos. Es la fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿ya? La fructosa 1,6-bifosfatasa. ¿Ya? Esta enzima hace el paso contrario. La fosfofructoquinasa es una enzima reversible, falso, es irreversible, pero se puede pasar de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Sí, sí se puede, pero no por la misma enzima. Esta enzima hace un efecto irreversible.
Porque esta misma enzima no hace lo contrario, sino que tiene una contraparte, que es mi fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta enzima sí hace el paso contrario, ¿ya? Totalmente diferente. Y además de la fructosa 6-fosfato, yo puedo dividirme por otra parte. Desde esta fructosa 6-fosfato, yo puedo fabricar lo que no se ve aquí, que es fructosa 2,6-bifosfato. Ya, fructosa 2,6-bifosfato. En sí, ¿para qué me sirve la fructosa 2,6-bifosfato? Y se da exactamente igual, ¿ah? Quien me pasa esto es la fosfofructoquinasa 2. Y quien me hace el paso contrario, porque la fosfofructoquinasa 2 también es un proceso irreversible, por si acaso. Igual que la 1. Son procesos irreversibles. Pero ¿quién me hace el paso contrario? Lo mismo, la fructosa 2,6-bifosfatos. Es exactamente igual. O sea que no, tampoco tienen que aprenderse mucho. ¿Ya? Entonces, dos procesos. La fosfofructoquinasa 1, o sea, la fosfofructoquinasa 1 y 2 hacen procesos irreversibles. ¿Significa que el producto que forman no puede volver a ser el mismo reactivo? No, sí se puede, pero no por la misma enzima. Por eso la considero irreversible. La enzima que se encarga de hacer el paso contrario se llama fructosa 1,6-bifosfatasa y 2,6-bifosfatasa respectivamente, dependiendo de la que estamos hablando, ¿no? Entonces ya, hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Ahora, ¿para qué yo formo fructosa 2,6-fosfato? O sea, ¿para qué me sirve? Esta de acá viene a ser una ayuda, una reguladora de esta vía glucolítica, porque esta vía glucolítica es un proceso de degradación, ¿verdad? Es un proceso de degradación. Y si yo estoy degradando glucosa es porque tengo mucha glucosa en sangre. Y si yo degrado glucosa porque tengo mucha glucosa en sangre, voy a estimular mi proceso de gluconeogénesis, que como su nombre lo dice, es gluconeogénesis. Génesis es síntesis. Voy a sintetizar glucosa si tengo mucha glucosa. No tiene mucho sentido. Entonces, esta fructosa 2,6-bifosfato se encarga de regular, porque estimula la vía glucolítica. Lo voy a escribir por acá. Ya. A ver, espera, fructosa quinosa. Ya, ¿qué les había dicho? Y me olvidé. La fructosa 2,6-bifosfato estimula la vía glucolítica, ¿ya? Pero inhibe la gluconeogénesis. O sea que, ¿qué inhibe? La fabricación de glucosa. Esto sucede cuando yo hago la vía glucolítica. Y si estimulo la vía glucolítica es porque tengo mucha glucosa en sangre, es porque tengo insulina elevada en sangre y es porque acabo de comer. Si acabo de comer, mi glucosa incrementa en mi sangre y yo necesito degradarla. Estimulo la vía glucolítica y no necesito formar más. Eso sería contradictorio. Entonces, inhibo mi gluconeogénesis. Para eso sirve esto, o para eso se desvía la vía glucolítica, solamente como un factor que me estimula este proceso. ¿Ya? Ya, ya. Espero que se me haya entendido, chicos, porque lo he dado todo. Ya me pasé los 10 minutos que les dije. Ya. Y por último, la fructosa 1,6-bifosfatasa también tiene estimuladores e inhibidores. ¿Quién lo inhibe? El AMP. ¿Y quién lo estimula? El AMP. No, espérense. Sí, el AMP cíclico. Y lo inhibe el AMP y la fructosa 2,6-bifosfato, ¿no? Solamente por entenderlo. ¿Sí me entienden por qué? La fructosa 2,6-bifosfato estimula la vía glucolítica. Entonces yo no necesito hacer el proceso de reversa. No necesito pasar desde fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. De hecho, necesitaría hacer lo contrario, de pasar fructosa 6-fosfato a 1,6-bifosfato. Así que voy a inhibir la enzima que no me ayuda, o sea, la fructosa 1,6-bifosfatasa. Por eso es un inhibidor. La fructosa 2,6-bifosfato inhibe a esta enzima contradictoria, esta enzima opuesta. Para eso sirve la fructosa 2,6-fosfato, para regular mi vía glucolítica. ¿Ya? No hay mucha ciencia tampoco, chicos. No los voy a marear más. Jijiji. Ya. Ya, y por último, la piruvato quinasa no tiene tampoco mucha cosa. ¿Quiénes la estimulan? Ah, cierto. La piruvato quinasa es una enzima que se utiliza en el último paso de la vía glucolítica. Y si se utiliza en el último paso de la vía glucolítica, ¿quién la va a estimular? El último paso, pero de la fase 1, o sea, la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ya?
Fructosa 1,6-bifosfato. Si tengo mucha fructosa 1,6-bifosfato, significa que voy a hacer esta partición de dihidroxiacetona-fosfato y de gliceraldehído y se va a ir a formar piruvato. Entonces, esta la estimula para que mi piruvatoquinasa pueda fabricar el piruvato. Y obviamente también va a estimular gracias al PEP, al fosfonol piruvato, que es un pasito antes de formar el piruvato por fin. O sea, son estimuladores, ¿ya? También obviamente lo va a favorecer una dieta alta en carbohidratos. Una dieta o una dieta en general, cuando recién como lo estimula. Y de hecho, uno que le inhibe es el ayuno. Si no como, no hay necesidad de degradar glucosa porque no tengo, no tengo glucosa en sangre. Entonces, la inhibo. Y también puede estar inhibida por el mismo piruvato, porque este es un proceso que se retroalimenta. Si ya tengo mucho piruvato, es porque mi vía glucolítica ya lo dio todo. También puede ser por la misma fabricación de ATP, moneda energética, y por un aminoácido que es la alanina. Lo cual es importante que se acuerden también, porque esta piruvato quinasa la vamos a ver en proceso de gluconeogénesis, que es la próxima clase, y que si no, no me van a entender. Pero de esto no se olviden del citrato, ¿ya? Ya, chicos. Terrible toda la clase. Ya, la regulación es creo que la última parte más potente que les voy a explicar y la verdad no quiero darle muchas vueltas, así que solamente voy a ir por puntos específicos porque creo que llevamos más de una hora y no los quiero matar. Ya, vamos a ir por puntos específicos ya. Tenemos que en la regulación tengo al hígado y al músculo. Tun, tun, tun. El hígado y el músculo. La regulación, cuando hablo de vía glucolítica, es el hecho de estar pasando el producto piruvato, el producto glucosa e ir cambiándomelo entre órganos. Ya saben que el tejido muscular, bueno, Daniel ya lo dijo, el tejido muscular me forma lactato. No se ve nada con este color. Ya, no, ese tampoco. Eh, Forma lactato. Y el hígado es mi receptor favorito de lactato. Y otra vez hace el mismo proceso, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así se forma un ciclo entre él mismo, ¿ya? Entonces, a ver, lo importante. Esto ya les he dicho. Ya. La insulina y glucagón son enzimas, perdón, son hormonas opuestas, insulina y glucagón. La insulina está cuando tengo mucha glucosa en sangre. El glucagón está cuando tengo poca glucosa en sangre. El glucagón va a estimular enzimas que se encarguen de formar glucosa e inhibir la vía glucolítica. Y por el contrario, la insulina se encarga de estimular enzimas que degradan glucosa, como la vía glucolítica, ejemplo lo que les dije acá, la exoquinasa. Y por el contrario, inhibe la activación de las enzimas propias de la gluconeogénesis. Perdón. Ya. ¿Qué hace el glucagón en mi hígado? El glucagón, ok, el glucagón es una hormona que va a estimular el aumento de la fabricación de una hormona muy importante, de una hormona, ay chicos, de una enzima muy, de una molécula muy importante, el AMP cíclico, el AMP cíclico. Y así como solamente para que lo vayamos viendo. El AMP cíclico no hacía algunos procesos anteriores, no lo vi como un inhibidor de la, perdón, al contrario, como un estimulador de la fructosa 1,6-bifosfatasa, que de hecho hace el paso contrario de la vía glucolítica. O sea, se dan cuenta que estoy estimulando cosas, entre comillas, que me hacen la vía reversa de la vía glucolítica. Porque el glucagón aparece cuando tengo poca cantidad de glucosa en sangre. O sea que mi vía glucolítica está en menos. O sea, no lo está dando todo porque no lo necesito. No tengo glucosa. ¿Para qué voy a degradar? ¿Me entienden? Entonces, el AMP cíclico, acuérdense, es un inhibidor de la no hay chispitas, de la fructosa 1,6, no, perdón, es un estimulador. Yo mismo me rayo, chiquis. Es un estimulador de la fructosa 1,6-bifosfatasa, que me hace el paso contrario, o sea, que me hace la vía reversa de la vía glucolítica. ¿Se dan cuenta? En resumen, este glucagón me inhibe la vía glucolítica. ¿Ya?
Ya, ya. Además, también el MP cíclico puede estimular, puede inhibir, así como estimula, inhibe. Vamos a ver a quiénes inhibe. Este de aquí puede inhibir a enzimas, enzimas básicas para mi vía glucolítica. Tenía tres: la hexoquinasa o la glucoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. De estas tres va a inhibir dos: la piruvatoquinasa y la fosfofructoquinasa. Entonces, si se dan cuenta, inhibe enzimas reguladoras de la vía glucolítica, pero por el contrario, estimula la activación de enzimas que hacen el paso opuesto o la reversa de la vía glucolítica, como la fructosa 6-fosfatas. ¿Ya? ¿Sí me entienden eso? Listo. Ahora, en el proceso de la glicólisis en el músculo, este se va a ver estimulado por la insulina y el glucagón únicamente actúan en el hígado, ¿ya? La insulina y el glucagón no actúan en otros órganos. Entonces, en otros órganos van a tener otras hormonas estimuladoras de la vía glucolítica o de la, sí, bueno, de todo este proceso, como son las catecolaminas. En este caso voy a mencionar la adrenalina, pero en realidad son las catecolaminas, que son otras hormonas, ¿ya? Catecolaminas. Tengo sed. Ya. Voy a cambiar de color porque a mí yo veo. Listo. Y estas catecolaminas actúan igual que el glucagón, por si acaso. Actúan igual que el glucagón. Así que estas van a aumentar el AMP cíclico. Y bueno, ya sabemos que el AMP cíclico cuando se aumenta va a disminuir la vía glucolítica. Y si disminuyo la vía glucolítica, ¿qué podría aumentar? Va a aumentar la gluconeogénesis. Ya. O sea, la síntesis de glucosa. ¿Ya? Ok. Ya. Y además también voy a aumentar mi glucogenolisis. Espérense, me confundí. Voy a aumentar la glucogenólisis porque como tengo poca cantidad de glucosa, acuérdense que el glucagón es cuando hay poca cantidad de glucosa. Las catecolaminas van a actuar igualito que el glucagón, son similares, pero en el músculo, porque en el músculo no llega insulina, no llega glucagón, solamente está en el hígado. Ya. Ahora, en el adrenalina y las catecolaminas en general van a hacer el mismo proceso, aumenten el AMP cíclico. Es un proceso de baja cantidad de glucosa. No voy a sintetizar, así que ese proceso de gluconeogénesis no va a estar aumentado. Pero la vía glucolítica va a disminuir también, porque como no tengo glucosa, ¿qué voy a degradar? Lo que sí voy a hacer es utilizar de mi almacén, solo dos tipos de almacenes, triglicéridos y glucógeno. Ahorita estamos hablando de glucosa, así que vamos a hablar de glucógeno. Y voy a estimular mi degradación de moléculas de energía de mi almacén de glucógeno en el proceso glucogenólisis. ¿Ya? Ya. La glucogenólisis se da normalmente eliminando glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Hay un problema. Este glucogenólisis se da tanto en el hígado como en el músculo. Y en el hígado todo bien. Yo fabrico glucosa 6-fosfato y con mi enzima glucosa 6-fosfatasa, yo degrado este glucógeno, y, perdón, esta glucosa 6-fosfato y la declaro en glucosa libre. Así que esto va directo a aumentar mi glucosa en sangre, en el hígado, aquí. El problema es que cuando sucede este proceso en el músculo yo no tengo esta hormona tan importante que seguro que les van a preguntar, que es la glucosa 6-fosfatasa. Yo no tengo esta enzima. Y si yo no tengo esta enzima, no voy a poder degradar la glucosa 6-fosfato para dejarla libre y para aumentar mi nivel de glicemia en sangre. No voy a poder. Entonces, ¿cómo se libera esta glucosa 6-fosfato? Esta glucosa 6-fosfato no se puede liberar como glucosa 6-fosfato. Cuando está fosforilada no se puede salir liberar de la membrana. Entonces tendría que desfosforilarla. Pero no tengo la enzima. Entonces, ¿qué hace? La glucosa 6-fosfato se va a hacer vía glucolítica.
porque no puede salir. No hay enzima y no sale de la membrana. Cuando está, a ver, puedo explicarles. Cuando la glucosa está fosforilada, o sea, cuando tiene un fosfato, la glucosa no sale de la membrana. Por eso lo primero que sucede cuando entra la glucosa es que la fosforila. La exoquinasa la fosforila, para que ya no salga. Ya la capté, ya, la fosforila. Ya está, se acabó. No se puede hacer más. ¿Ya? Ya. Ya, chiquis, triquis. Ujú. Y entonces, la glucogenólisis, que es la degradación de mi almacén de glucógeno, mi almacén de glucosa en el hígado, en el músculo, se da de diferentes procesos, porque en el músculo yo sí tengo este enzima, la glucosa 6-fosfatasa. Puedo liberar glucosa libre en sangre y puedo aumentar mis niveles de glicemia. El problema es en el músculo, porque en el músculo yo no tengo esta enzima y acuérdense que la glucosa fosforilada nunca sale de la célula si está fosforilada. Tiene fosfato, perdón, no sale. Entonces va a ser vía glicolítica, no le queda de otra. Se mantiene. ¿Listo? Se acabó. No, pero no se acabó. ¿Se acuerdan de la fabricación de lactato? Como dijo Daniel, el músculo, el eritrocito y la médula renal fabrican lactato. Para fabricación de lactato, yo necesito nadache, ¿verdad? Nadache y pasonat. Ay, pucha. Ay, pucha, pucha. Ya. Yo utilizo nadache y lo pasonat. ¿A través de qué enzima? Lactato. Ay, pucha. Lactato deshidrogenasa. ¿Desde qué cosa? Desde piruvato. Bueno, acá se comió el piruvato. Ya. En el hígado, en el músculo, perdón, yo voy a tener altos niveles de NADH. ¿Por qué tengo altos niveles de NADH? Porque necesito pasarlo a NAT, ¿me entienden? Necesito formar lactato. Entonces, si yo tengo, en el músculo tengo altos niveles de NADH, para poder fabricar lactato, para poder fabricar NAT y que esa NAT mantenga mi vía glucolítica y que mi vía glucolítica mantenga mi energía en el músculo cuando lo necesito, cuando tengo, o cuando estoy en condiciones anaeróbicas. Así que en el músculo se caracteriza un alto nivel de NADH, a diferencia del músculo, perdón, a diferencia del hígado. En el hígado tengo poca cantidad de NADH y por el contrario, de hecho, tengo mucha cantidad de NAT, porque necesito con la misma enzima, lactato deshidrogenasa, recibir el lactato que me está lanzando el músculo para pasarlo a piruvato. Y si yo necesitaba de nada NAT, ahora necesito de nada NADH. O sea, al revés, ¿me entienden? No hay mucha cosa, al revés. Entonces yo necesito altas cantidades de NAT para que sirva para que sirva mi coenzima con el lactato deshidrogenasa y me forme otra vez piruvato. Si no, no tiene sentido. Entonces, no se olviden, NADH está elevado en el músculo para poder formar lactato y para poder formar NAT y que me mantenga la vía glucolítica y el lactato se vaya al hígado. Pero en mi hígado yo tengo altas cantidades de NAT y tengo pocas cantidades de NADH para hacer lo contrario, recibir el lactato y volver a fabricar piruvato para hacer la vía reversa de la vía glucolítica. Y esa vía reversa de la vía glucolítica es la formación de glucosa otra vez. Si yo empecé de glucosa y formo piruvato, la vía reversa de la vía glucolítica es desde piruvato formar glucosa. Y ese proceso desde piruvato formar glucosa se llama gluconeogénesis, como les digo. O sea, la fabricación de glucógeno, la fabricación de glucosa a través de compuestos que no son precursores de los carbohidratos. Listo, se acabó regulación. Ya, chicos, breakcito, breakcito, breakcito. Lo dieron todo, lo di todo. Em, quiero, a ver, preguntarles algo antes de seguir. En realidad me falta, no mucho, pero me falta un poquito. Y me gustaría explicárselos bien. Así que voy a hacer un breaking, breaking, breaking. ¿Listo? Ya, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a empezar, o vamos a continuar la parte de metabolismo de carbohidratos 2.
Bien, solamente para, o sea, creo que esta semana les toca su seminario de carbohidratos 2, así que ya lo deben tener aquí. Así que solamente hemos visto vía glucolítica, lo cual es básico, lanzaderas, también ya lo hemos visto. ¿Cuál es su función de la síntesis de glucosa en cada tejido adiposo, muscular, eritrocito, cerebro, hígado? También con sus compañeros, la clase pasada vimos sobre los tres órganos que producen lactato, los únicos tres órganos que producen lactato. Teníamos eritrocito, músculo y médula renal, ¿ya? Y todos estos se iban al hígado, el hígado los recibía, también hemos visto eso, la regulación de la glicólisis, tenemos tres enzimas básicas, ¿verdad? La piruvato-quinasa, la glucoquinasa o exoquinasa y la fosfofructoquinasa, que es la más importante y que de hecho creo que les había comentado que no se lo olvidaran porque justo ahorita vamos a ver la segunda parte y tiene que ver mucho con esto. Ya. Y bueno, la regulación, ya sabemos cómo se da en el hígado, en el músculo, cómo se da la producción de lactato, piruvato, insulina, glucagón. Y eso de hecho ahora lo vamos a ver más todavía con la parte de carbohidratos 3. Y por último vamos a pasar a lo de pentosas y la vía de los ácidos uránicos. Vía de las pentosas, la verdad, no hay mucha relevancia, o sea, no hay mucha cosa que decir, pero lo importante y lo que tiene que quedarse es con algunos de los sustratos o sí, sustancias, sustratos que van a ver en la vía de las pentosas, que sí es importante. Solamente esto ya, chicos, no se rayen más. Ribosa 5-fosfato, ya, de hecho lo hemos visto en genética, así que ya ustedes deben estar carreando con esto. Ribosa 5-fosfato permitía luego la fabricación de PRPP, ¿sí? El PRPP era el inicial en la vía genética para las purinas, pero no inicial, igual participaba, no inicial, pero estaba dentro de la síntesis de nuevo de las pirimidas también. Entonces, el PRPP es muy importante. Entonces, acá tenemos la ribosa 5-fosfato y también vamos a ver la fabricación de, no sé si está por acá, la fotito, ya, era la de NADPH, ya, NADPH específicamente. Esta de acá, si les preguntan así como de la fabricación de NADPH, ¿en qué vía se puede ver? En la vía de las pentosas, fijo. Sí he visto esa pregunta, creo, en parciales. NADPH se encarga de la biosíntesis de moléculas o de biomoléculas importantes. Así que, de hecho, eso lo habíamos visto también cuando hablamos de metabolismo de carbohidratos 1, cuando hablamos de vías anabólicas y catabólicas, hablamos de anabólicas y hablamos de NADPH. Y obviamente ATP, ¿no? Pues necesito energía para fabricar cosas y necesito un NADPH a veces también. Espérenme un besito. Ya, perdón. Esta fotito de acá la he sacado de las clases del doctor Guija. La verdad es que desconozco quiénes está dictando las teorías, pero esto de acá es clave. De verdad, de esto va a venir alguna pregunta sí o sí. Al menos a nosotros nos vino, o sea, cuando llevé bioca y vimos la función de la insulina en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. En sí también lo vamos a poder entender bien, porque, o sea, en sí todo esto de acá se puede sacar con deducción. Obviamente la insulina tenemos síntesis de glucógeno y eso lo vamos a entender también mejor en la clase que viene, pero o sea, para que lo entiendan, si yo tengo mucha glucosa en sangre porque acabo de comer, mi insulina sale para nivelar mis niveles de glucosa, ¿ok? Nivelar mi glicemia, mantenerla, bajarla, disminuirla, pues está muy elevada porque acabo de comer. Entonces, esta insulina lo que va a hacer es disminuir la cantidad de glucosa que yo tengo en sangre. Y para disminuir esa cantidad de glucosa que yo tengo en sangre, la tengo que almacenar, guardar. Y la puedo guardar como un almacén de glucosa, que es el glucógeno. Entonces, exactamente por eso la insulina estimula la síntesis de glucógeno en el hígado. Bueno, no solo en el hígado, también puede ser en el músculo e incluso también en el tejido adiposo. En sí, la insulina tiene que ver con síntesis de glucógeno, ¿no? Tengo que almacenar la gran cantidad de glucosa que tengo después de haber consumido. Y de hecho, la insulina, como aparece en épocas o en momentos postprandial, y ahora sí ya saben lo que es postprandial, postabsortivo. Postprandial es cuando recién hemos comido, de 0 a 4 horas de haber consumido. En la fase postprandial, presento que
Como tengo mucha cantidad de glucosa en sangre, tengo mucha energía para sintetizar cosas. Así que la mayoría de procesos sintéticos anabólicos, que ya lo hemos visto, están estimulados o favorecidos en el momento que tenemos bastante insulina en sangre. Así que por ello, la mayoría de procesos sintéticos van a verlos como elevados. Síntesis, síntesis elevada, ¿no? Y la oxidación vendría a ser prácticamente, o sea, a veces tiene que ver con lo que es la degradación, o sea, procesos catabólicos. Y esos procesos catabólicos mayormente no los doy en procesos que tengo mucha cantidad de energía, sino en procesos en los que voy a necesitar más energía, o sea, al revés. Entonces, de hecho, los procesos oxidativos o catabólicos están disminuidos. Por ello, vamos a ver la oxidación acá disminuida, no siempre porque, por ejemplo, la formación de glucosa a partir de aminoácidos es un proceso de gluconeogénesis. Y ya, se los voy a adelantar un poquito. El proceso de gluconeogénesis, como su nombre lo dice, es fabricación de glucógeno. Pero cuando digo gluconeogénesis, cuando hablo de neo es desde cero, o sea, desde ningún compuesto o desde ningún precursor que tenga que ver con carbohidratos. Entonces, solamente hay tres compuestos que son precursores en este proceso de gluconeogénesis, que únicamente, por cierto, se da en el hígado, mayormente. No únicamente, también se puede ver en otros órganos la fabricación de la gluconeogénesis, que de hecho suele ser una pregunta capciosa, pero vamos a ver luego. Y estos procesos de gluconeogénesis, que como su nombre dice es neo, o sea, desde compuestos que no son precursores de los carbohidratos, tenemos tres. Aminoácidos es uno, piruvato y, no, perdón, aminoácidos, lactato y glicerol. ¿Ya? Ya, entonces estos son compuestos que no son precursores de los carbohidratos. Dentro de ellos, los aminoácidos. Como dice formación, que son procesos sintéticos, no voy a sintetizar glucógeno desde cero en un momento en el que acabo de consumir. ¿Por qué? O sea, se supone que la insulina favorece procesos sintéticos. Y sí, no digo que no. La cosa es que cuando yo hablo de procesos sintéticos que son sin considerar precursores de carbohidratos, yo tengo mucha cantidad de glucosa porque acabo de comer y dentro de ellos tengo carbohidratos en mis alimentos y esto eleva mis niveles de glucosa. Pero si yo tengo mucha cantidad de glucosa que vienen de mis carbohidratos, yo voy a preferir utilizar esa glucosa para fabricar el glucógeno. No tiene sentido que utilice otros compuestos que no tienen que ver con que acabo de comer, o sea, con precursores de carbohidratos o como la glucosa, para fabricar glucógeno, si de hecho tengo mucha ya glucosa que me podría servir para almacenarla como glucógeno. Entonces, la verdad es que no me conviene mucho. De hecho, estos procesos de gluconeogénesis, que son a partir de compuestos que no son precursores de carbohidratos, los están favorecidos en procesos de ayuno, porque como no he comido, no tengo carbohidratos recién consumidos, no tengo glucosa elevada en sangre que vienen de mis carbohidratos porque no he comido, tengo que fabricar energía porque mi cuerpo tiene que vivir, o sea, necesito energía definitivamente, pero no tengo carbohidratos recién en sangre. Entonces, ¿de dónde obtengo esa energía? ¿De dónde obtengo mi almacén de glucosa? ¿De dónde obtengo glucógeno, que es ese almacén de glucosa? Lo tengo que fabricar de compuestos que no necesariamente son precursores de los carbohidratos. O sea, no necesariamente tienen que ser después de haber comido. Entonces, en estos procesos de gluconeogénesis mayormente se dan en épocas de ayuno, o sea, cuando tengo poquita insulina en sangre. O sea, al revés, literalmente, cuando estoy en ayunas. No tengo glucosa en sangre, no tengo de dónde fabricar energía, porque no tengo glucosa, pero tengo que hacer algo. Entonces, voy a fabricar energía no a partir de glucosa, sino a partir de otros compuestos. Entre ellos están estos compuestos que forman parte de la gluconeogénesis, que ya les dije, aminoácidos, glicerol, lactato, que bueno, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entonces,
Esa es la excepción que yo les podría decir, ¿no? O sea, formación de glucosa a partir de compuestos que no son precursores de carbohidratos, como los aminoácidos, se dan en épocas de ayuno, no cuando tengo insulina elevada. Más, como les digo, eso no significa que los procesos sintéticos no estén elevados. Sí, la mayoría de procesos sintéticos están elevados, pero claro, hay algunas excepciones, ¿no? Como la gluconeogénesis, que ese no estaría elevado en épocas de insulina, en épocas de insulina elevada en sangre. Y bueno, para no entrar mucho en detalle con esto, porque ya tendría que haber terminado carbohidratos 2, me paso de frente a los ácidos únicos, que es igual de pequeñito que con lo que les mencioné, la vía de las pentosas. La vía de los ácidos urónicos simplemente tiene la fabricación de glucurónidos, es lo más importante. Y estos glucurónidos son tres. Era heparán sulfato, ácido hialurónico, sulfato, ¿eh? Ya, ácido hialurónico, presento que. Y no me acuerdo el otro. Mm, Se me fue, ahorita me acuerdo seguramente. Ya, de estos tres, los glucurónidos van a permitir dos cositas. La conjugación de dos cosas muy importantes, la bilirrubina y los fármacos. Ya, no se olviden olvidar. De la bilirrubina y los fármacos. Creo que el doctor prefiere que mencione los dos porque en algunas ocasiones me parece que he escuchado que solo se menciona bilirrubina y no fármacos, pero los fármacos son igual de importantes, así que mencionen los dos. La mayoría de estos necesitan ser conjugados para poder ser eliminados. Son compuestos tóxicos, o sea, en sí la bilirrubina ni los fármacos son malos, obviamente nos ayudan, pero, perdón, en algún momento tenemos que eliminarlos. Y para eliminarlos, estos de acá van a llegar de una forma no conjugada. ¿Ya? Entonces, estos glucurónidos conjugan. Estos glucurónidos nos van a ayudar a conjugarlos. Y cuando estos ya estén conjugados, por fin se van a poder eliminar, porque tampoco nos podemos quedar con ellos. Cualquier proceso que tenga que ver con evitar estos procesos de conjugación, de hecho, pueden generar toxicidad. Tener bilirrubina acumulada o fármacos también acumulados pueden generar toxicidad en el cuerpo. Así que la vía de los ácidos urónicos mayormente tiene que ver con la conjugación de bilirrubina y fármacos para poder ser eliminados después, ¿no? Entonces, eso, eso es solamente la vía de los ácidos urónicos y solamente para terminar. El metabolismo de la galactosa, voy a empezar con eso ya. El metabolismo de la galactosa, chiquis, no tiene mucha ciencia, es simplemente, como lo dice, la fabricación de lactosa a partir de compuestos que no necesariamente tienen que ser la leche. Ya, eso vamos. Pregunta parcial. ¿Es importante que una mamá que esté dando de lactar a su hijo necesite tomar leche para fabricar lactosa? La respuesta es no, ya. ¿Por qué? Sí, la respuesta es no, porque nosotros, cada vez que consumimos algo, nosotros al final terminamos el metabolismo de los carbohidratos, tenemos tres compuestos, ¿verdad? Que son los tres monosacáridos, ¿no? Glucosa, galactosa y. Se me fue. Glucosa, galactosa. Ay, se me fue. En algún momento me acordaré. Pero bueno, creo que está por acá. Y lactosa. ¿Sí, no? Lactosa, ya. Entonces, esos compuestos, que son los monosacáridos de los carbohidratos, no necesariamente, como les digo, necesito tener o tomar leche para poder fabricar lactosa. Porque de hecho, cuando hablo del metabolismo de la galactosa, que es uno de los monosacáridos de haber consumido carbohidratos, suele ser un precursor de la lactosa. Es decir, que una dieta normal de carbohidratos puedo fabricar leche sin tener que tomar leche como tal. Entonces, bueno, de este metabolismo de galactosa y de toda la vía que les expliquen acá, no les van a pedir todo como tal, solamente quédense con que la galactosa suele ser un precursor de la formación de lactosa y es por ello que se considera que no es necesario tomar leche para poder, para que una mamá pueda dar de lactar a su hijo. Lo que les preguntan de toda esta vía mayormente son solamente las dos últimas enzimas que fabrican por fin la lactosa, que es la UDP galactosa y la glucosa. Glucosa, bueno, eso es
Ese es un derivado de cualquier vía de metabolismo de carbohidratos. La glucosa es básica, es una de las monosacáridos. Entonces, esta glucosa siempre vamos a tenerla después de haber consumido algo, de haber consumido algún compuesto como los carbohidratos. Y la UDP-galactosa también, después de todo el metabolismo de la galactosa que van a ver por acá, se forma el UDP-galactosa y por último la enzima lactosa sintasa termina formando la lactosa. Lo que me preguntaron en mi parcial es no tanto lo de necesito tomar leche para poder fabricar lactosa, no, pero sí me preguntaron las enzimas que finalmente terminaban la fabricación de lactosa sin considerar como precursor a la leche para fabricar leche materna. Entonces sí me preguntaron estas dos, la UDP lactosa, la glucosa y obviamente su enzima, la lactosa sintasa para fabricar lactosa. Mayormente es lo importante del metabolismo de la lactosa. Claro que está toda la vía, que todo esto lo he sacado del Harper para que me puedan entender mejor, pero estas es las partes claves y quiero que más que todo se queden con el metabolismo de fructosa porque eso siempre preguntan. Entonces, lo importante, directito al punto, para terminar ya. La fructosa es un compuesto que se encuentra en diferentes alimentos industriales. Por ejemplo, gaseosas, golosinas y todo ello, que mayormente se consume bastante. Pero yo sé que la mayoría de nosotros pensamos que el que es responsable de nuestros kilitos de más es la glucosa. Pero en sí es muy irónico que en realidad la glucosa no suele ser el culpable de ello, sino la fructosa. La fructosa, como ya sabemos, está dentro de estos compuestos industrializados, gaseosa, golosinas y todo ello. Y de hecho, este es el que nos ayuda o el que nos genera ese problema de los kilitos de más. La fructosa tiene una diferencia con lo que es el metabolismo de la glucosa y que fijo siempre preguntan. En el hígado la fructosa se va a metabolizar, al igual que en el músculo. Una clave importante es que este metabolismo de la fructosa es diferente en ambos. En el hígado se va a metabolizar como fructosa 1-fosfato y en el músculo, sí, en el músculo como fructosa 6-fosfato. No es igual y siempre preguntan esto, ya chicos, es diferente. Ya, y otra cosita más que también les quiero decir. ¿Cuál es la diferencia en sí con lo que es el metabolismo de fructosa, con el metabolismo de glucosa que, bueno, ya lo tenemos en cuenta? Es esta de aquí. La fructosa normalmente cuando se metaboliza ingresa en el hígado, ok, esto es en el hígado, así que vamos a tomarlo como en el hígado, pero lo mismo sucede en el músculo ya, chicos, simplemente que el compuesto es diferente. Vamos a tomarlo como en el hígado. En el hígado esta fructosa se va a metabolizar a fructosa 1-fosfato. El problema de esta fructosa 1-fosfato es que va a seguir su vía, pero es fructosa 1-fosfato. ¿Sí se acuerdan cómo era la vía glucolítica? La vía glucolítica no tiene una fructosa 1-fosfato. Tenía fructosa 6-fosfato y luego fructosa 1-6-bifosfato. Entonces, no estamos cumpliendo toda la vía glucolítica. Y dentro de la vía glucolítica nosotros teníamos tres enzimas importantes que se encargaban de literalmente regular o modular la vía glucolítica. Pero como acá nos estamos saltando muchos pasos, ahí viene el problema. La fructosa entra al hígado como fructosa 1-fosfato y de ahí hace la misma vía que en una vía glucolítica. Parte en dos como dihidroxiacetono-fosfato y este forma gliceraldehído 3-fosfato. En la otra vía sí se forma el gliceraldehído 3-fosfato y de ahí sigue su vía normal, ¿no? Gliceraldehído 3-fosfato, sigue pasando, 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 forma piruvato. El piruvato entra a ciclo de Krebs, ya ustedes saben, ciclo de Krebs siempre. El piruvato ingresa al ciclo de Krebs, va a formar dos compuestos muy importantes, acetil-CoA, oxalacetato. Esto sí es importante que se lo aprendan, de hecho, ¿ya? Estos de acá no pueden salir de la membrana como ellos mismos, ¿ok? O sea, no sale el oxalacetato como oxalacetato de la membrana. Entonces, para poder salir estos compuestos van a tener que antes convertirse en citrato. Yo sé que al final, cuando sale el citrato, se vuelve a formar acetil-CoA. ¿Por qué no puede salir directamente?
porque no salen directamente así de la membrana. Ninguna van a encontrar que estos compuestos salen de la membrana como tal, sino que primero tienen que pasarse a formar citrato por una enzima llamada citrato sintasa, que tampoco es mucha ciencia porque su mismo nombre lo dice. Y esta citrato sintasa forma el citrato que por fin sí tiene la posibilidad de salir de la membrana de la mitocondria. De una vez sale de la mitocondria, se vuelve a formar, se sale como citrato y se vuelve a formar acetil-CoA a través de otra enzima que tampoco tiene mucha ciencia porque se llama citrato liasa. ¿Ya? Citrato liasa. Listo. Esta se forma acetil-CoA y aquí está el problemita con la diferencia del metabolismo de la glucosa, que nosotros le echamos la culpa muchas veces de que nos genera esos kilitos de más. El acetil-CoA por una acetil-CoA carboxilasa forma malonil-CoA. Acetil-CoA carboxilasa, ¿ya? Forma malonil-CoA. Y luego este malonil-CoA con un ácido graso sintasa forma ácidos grasos. ¿Cuál es el problema con formar ácidos grasos y qué tiene que ver con mis kilitos de más? Hay un datito que yo les dije que no se vayan a olvidar. Espero que no se hayan olvidado. Creo que en mi clase pasada fue Daniel el que me lo mencionó, que dihidroxiacetano fosfato puede formar gliceraldehído, 3-fosfato. Pero yo les dije que también podría formar glicerol 3-fosfato. Pero este glicerol 3-fosfato, como ya les escribí en la clase pasada, no forma parte de la vía glucolítica. Este glicerol 3-fosfato, de hecho, es un precursor para la fabricación de triglicéridos. Y los triglicéridos son los gorditos, ¿ya? Es la grasita, el tejido adiposo, es estar gordita. Entonces, el problema de este glicerol 3-fosfato es que la dihidroxiacetano fosfato puede formar el glicerol 3-fosfato, que no forma parte de la vía glucolítica ya, pero sí lo puede formar. Entonces, yo voy a formar glicerol 3-fosfato. Y como tengo ácidos grasos, estos dos se unen, el glicerol 3-fosfato con mis ácidos grasos, y forman triglicéridos. Esta cantidad de triglicéridos forman mis gorditos. Y ahora, hay una cosita que me podrían preguntar. Sí, está bien, la fructosa hizo todo esto, pero la glucosa también pasa por vía glucolítica, también pasa por formar dihidroxiacetona fosfato, también forma gliceraldehído 3-fosfato, también podría formar glicerol 3-fosfato que no forma parte de la vía glucolítica, pero puede. También forma piruvato, entra en la mitocondria, hace el proceso de ciclo de Krebs, sale el citrato, forma acetil-CoA, forma malonil-CoA, forma ácidos grasos y se junta con el glicerol 3-fosfato de la vía glucolítica normal que viene de la dihidroxiacetano fosfato y genera triglicéridos y también forma gorditos. ¿Cuál es la diferencia con decir que en realidad el problema de mis gorditos no es tanto la glucosa, sino la fructosa? El único problema, y ahí está lo importante de todo esto, es la regulación. ¿A qué me refiero? La vía glucolítica, como les mencioné antes, tiene 3 enzimas reguladoras: el piruvato quinasa, la glucoquinasa y la fosfofructoquinasa 1. De estas 3, obviamente las 3 son importantes, pero cada una tiene una importancia diferente. Y de hecho, a ver si se recuerdan, yo les dije que de estas 3 había una que era más importante. La piruvato quinasa es el que finalmente forma piruvato a partir de fosfenolpiruvato. Es casi al final, y tanto la fructosa como la glucosa la tienen. La piruvato quinasa no pasa nada. La hexoquinasa no está en el caso de la fructosa, porque la hexoquinasa ya sabíamos que forma el primer pasito de la vía glucolítica de la glucosa. De glucosa se encarga de fosforilar, la verdad, a glucosa 6-fosfato. Ay, pucha. ¿Por qué lo fosforila? Preguntita capciosa, no sé si les van a preguntar, pero por si acaso se los digo. Se encarga de fosforilar automáticamente la glucosa para que no salga de la membrana. De una vez esta esté fosforilada, no sale de la célula como tal, ya, está adentro. Entonces, nosotros no queremos que salga de la célula, por algo estamos translocando nuestros GLUTs para que ingrese la glucosa y disminuya la glucosa en sangre, sino para que entre a la célula y haga todo el proceso de la vía glucolítica. Y bueno, la degrade. Entonces, si yo no la quiero fuera, la tengo que captar y para que se quede dentro de mi célula, la fosforilo. Esto hace mi exoquinasa y o mi glucoquinasa, ¿ya? Es un sinónimo. ¿Ya? Exoquinasa voy a poner, ¿ya? Exoquinasa. 4, para ser específicas, ¿ya? Es verdad que esta exoquinasa no está en la vía de metabolismo de la fructosa. Tiene razón, eso podría ser, pero la exoquinasa lo único que hace es fosforilarla para que no salga la glucosa de mi célula. Tampoco hay tanta importancia, pero hay unas
una enzima que sí me salte, que me salto, que es la fosfofructoquinasa 1. Esta fosfofructoquinasa 1, les mencioné en sí que era mi enzima más importante porque es una enzima limitante, la cual lamentablemente también me salto en el caso de la fructosa. La fosfofructoquinasa, como su nombre dice, es una quinasa, así que se encarga de pasar, o sea, fosforilar otra vez. Desde glucosa 6-fosfato, esto se vuelve fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Y el fructosa 6-fosfato con mi fosfofructoquinasa, cada vez que escuchen quinasa es fosforilar, ¿ya? Entonces, con mi fosfofructoquinasa 1 la va a fosforilar y se va a volver fructosa 1,6-bifosfato. Acuérdense que la vía glucolítica, aunque es compleja capaz, van a tener que aprenderse. Pero ahí no está tan complicado tampoco. Al menos hasta dihidroxiacetona fosfato. Ya abajo ya no se aprende nada. Ya, o sea, solamente eso. Y lo de, bueno, lo piruvato quinasa, pero es la última partecita. Pero para que me entiendan bien, esta fosfofructoquinasa 1 se encarga de hacer este paso, ¿no? De fosforilar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. La diferencia está en que esta es una enzima limitante. Y esta enzima limitante, hablando de regulación, que ya les había explicado en la clase anterior, que debí terminar esto, la fosfofructoquinasa estaba inhibida por algunas moléculas, bueno, por algunos compuestos. Entre ellos estaba inhibida por el citrato. El citrato se encarga de, como ven acá, inhibir la fosfofructoquinasa 1 para que deje de fosforilar esta vía glucolítica, deje que ya no siga avanzando y no siga pasando la formación de triglicéridos. Porque si se queda aquí, ya no puede hacer todo este proceso de acá, ¿me entienden? Si ya no puede hacer, no tengo marcado. Ah, no, sí tengo. No, no tengo. Ya, entonces no tengo. Entonces, si yo tengo la vía glucolítica, mi metabolismo de glucosa, la glucosa en sí misma se autorregula, se puede modular su formación de paso a triglicéridos. Entonces, esa es la diferencia cuando yo les hablo de glucosa y cuando les hablo de fructosa. La glucosa tiene estas enzimas limitantes, la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Y esta fosfofructoquinasa 1 puede estar inhibida con la cantidad de citrato. Es decir, que si yo formo mucha cantidad de citrato, que ya sabemos que luego forma acetil-CoA, que luego forma ácidos grasos, que luego se junta con el glicerol y que me forman los benditos triglicéridos, yo ya sé que si tengo muchos ácidos grasos y el citrato va a inhibir la fosfofructoquinasa 1, perdón. El citrato va a inhibir la fosfofructoquinasa 1 y ya no va a seguir haciendo este proceso. Ya no va a seguir haciendo todo esto. Y si ya no tengo formación de ácidos grasos, el glicerol está ahí, pero no pasa nada. Porque no puedo formar triglicéridos. Los triglicéridos son glicero con ácidos grasos. Pero si no tengo ácidos grasos, no hay formación de triglicéridos. No hay formación de gorditos. No soy gordita al final. Entonces, mi glucosa se autorregula. Ya, espérense. ¿Qué? Ya. Ya, entonces mi glucosa se autorregula. ¿Cuál es mi diferencia con la fructosa? La fructosa no se autorregula. ¿Por qué no se autorregula? Porque se salta esto de acá, la enzima limitante. Yo sigo teniendo citrato y mi citrato va a decirle ya no me des más, o sea, ya no me formes más ácidos grasos porque formo mis gorditos. Pero el citrato le dice que ya no a la fosfofructoquinasa 1. Pero esta enzima no está en la vía glucol, o sea, no está en el metabolismo de la fructosa. La fructosa se salta esa parte. Entonces no se autorregula. Entonces la fructosa pasa, sigue haciendo este paso, sigue haciendo toda esta vía, sigue haciendo toda esta vía y no hay quien la pare, no hay quien la regule. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? Entonces, como no hay quien la regule, la fructosa sigue formando ácidos grasos, se sigue formando, se sigue juntando con el glicerol y sigue formando triglicéridos. Sigo formando gorditos, sigo formando. Y ahí se genera diferentes enfermedades como son cinco, creo, eran seis. Bueno, o sea, vamos a mencionarlas. Hipertensión, hiperuricemia, hiperuricemia, obesidad. Hipertensión, hiperuricemia, obesidad, espérense, y hipertrigliceridemia, hiper, me falta uno,
hipertensión, hipertrigliceridemia, obesidad, ¿qué más les dije? Hiperuricemia y me falta uno más que mm, eran varios hipers. Bueno, ahorita me acuerdo. Hiper. Pero eso, ya, o sea, quiero que se queden con eso, con que la diferencia del metabolismo de la fructosa y de la glucosa es el hecho de que uno se puede regular y la otra no se regula. ¿Por qué? Por la fosfofructoquinasa 1. No hay más ciencia. Esa es la explicación de todo esto. Sí, o sea, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces, la fructosa no se autorregula. La glucosa sí se autorregula. En sí, mi formación de triglicéridos está mayormente dada por el metabolismo de la fructosa, que casualmente están en todos estos compuestos industrializados como la gaseosa, las golosinas, que por ello me dan el aumento de obesidad, ¿no? El aumento de gorditos. Entonces ya, eso tendría que ver. Ahora sí, no se vayan a olvidar algo que normalmente también suelen hacer muchas veces, que es preguntar sobre, ¿qué era? Sobre el metabolismo de la fructosa en el hígado y en el músculo. Ambos son de diferente manera. Uno es fructosa 1-fosfato y la otra es fructosa 6-fosfato. En sí, no sé, cualquiera de los dos se va a saltear la enzima limitante que es la fosfofructoquinasa 1. Así que si se saltea esa, está mal igual. Así que con ello quédense, con que el metabolismo de la fructosa se salta este paso. Y como se salta este paso, hay una excesiva cantidad de formación de triglicéridos. Ya. Entonces, eso es lo que quería decirles. Algo más. Ah, cierto. Algo, perdón, antes de que me olvide. Hay algo muy importante que también tienen que saber. La enzima que se encarga de metabolizar esta fructosa en el hígado y en el músculo son diferentes. Y son parecidas, pero no iguales. La fructosa en el hígado, o sea, para pasar a fructosa 1-fosfato, su enzima se llama fructoquinasa, que no es lo mismo que fosfofructoquinasa, por si acaso. Eso preguntan siempre, ¿ya? Y en el de acá se va a llamar una exoquinasa. Exoquinasa. Pueden aprenderlo fácilmente porque exoquinasa y es en la fructosa 6-fosfato. Puede ser, ¿ya? Estas enzimas también las preguntan. A veces las ponen adrede como hígado, fructosa 1-fosfato por la exoquinasa. Ya, eso está mal. Entonces ahí ya saben que una es falsa. Las enzimas también son importantes. Entonces, este proceso de aquí que ya les mencioné, sí, eso sería todo sobre metabolismo de fructosa y también ya les hablé sobre el metabolismo de la lactosa. Ciclo de Krebs, ya les dije, viene a partir de se da también en la matriz mitocondrial, tiene tres enzimas reguladoras limitantes que son la citrato sintasa, la isocinato deshidrogenasa y el alfa-cetoglutarato. Puede que les pregunten algunas enzimas que se encarguen o algunos compuestos que se encarguen de inhibir o estimular estos compuestos de aquí, puede ser, pero mayormente los tres están inhibidos por NADH, ATP, con ello quédense. Y que pueden estar estimulados por la cantidad de calcio, pero solamente estos dos, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato. En realidad el ciclo de Krebs no les van a preguntar todo el ciclo de Krebs, no les van a decir que les aprendan todo como todo el mundo pensaba. No, pero sí las tres enzimas, citrato sintasa, alfa-cetoglutarato, isocitrato deshidrogenasa, probablemente estos de acá, los inhibidores y los estimuladores. Y puede que también les pregunten sobre sus productos, el NADH, el FADH2, les preguntan sobre el GTP y GTP, no vayan a decir que es ATP, eso es también, siempre preguntan, que es muy capciosa, y la fabricación de CO2. ¿Ya? Eso, nada más. La importancia de ciclo Krebs. Estos dos compuestos de acá luego se van a mi querida fosforilación oxidativa o a mi cadena transportadora de electrones. Mi cadena transportadora de electrones, que es tema de lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, mayormente eso nomás. En ciclo de Krebs, ya saben, NADH, FADH2, GTP, no ATP y también hay fabricación de moléculas de dióxido de carbono, CO2. Matriz mitocondrial, las tres enzimas limitantes y algunos estimuladores e inhibidores que puede que les pregunten, pero como les digo, no hay tanta importancia con ello. Entonces, voy a dejar de compartir así rapidito, rapidito. Ya. Voy a dar un ratito, voy a dejar de grabar. Ok.